Dios les bendiga, mis hermanas, a su programa Mujer Renovada. Este es un programa diseñado para la mujer que anhele aprender más de nuestro amado Jesucristo. Nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestra dirección es la 8400 South Hoover Street en la ciudad de Los Ángeles, California, 90044. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y también nuestro número de teléfono es el 323-789-1665. Ahí ustedes nos pueden llamar si tienen algunas preguntas o alguna petición. Ahí hay hermanas y hermanos dispuestos a contestarles sus preguntas. Amén. Dios les bendiga, mi hermana Diana, mi hermana Nikki. Dios te Placer. bendiga, Erika. Amén. Dios le bendiga, hermana Diana. Así es. Pertenecemos a Ministerios del Centro de Los Ángeles. Es una bendición poder estar con ustedes al aire en este momento. Y una victoria para nuestras vidas. Amén. El poder compartir esta porción de la palabra que el Señor en su infinita misericordia nos lo permite, ¿verdad? Y Así es. vamos a hablar de la fidelidad. Es un tema muy fundamental para todo cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces sucumbe ante el pecado y entonces se olvida que tiene que ser fiel al Señor. Y aquí vamos a ir nosotros aprendiendo cómo el Señor hay en momentos que Él nos demanda el que nosotros seamos fieles, ¿verdad? Amén. El que no nos olvidemos de ser fieles, el que tenemos que ser probadas en la fidelidad. Y vamos a leer 1 de Timoteo 3, 10 y 11, traigo yo, dice así: que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Yo compartí el versículo 11, nosotros traemos el versículo 10, es el tema, pero ahí es donde dice que tenemos que ser fieles en todo, no solo en parte, y por eso fue que me llamó la atención ese versículo. Hermana, ¿nos podría dar la introducción, por favor? Amén, hermana. Aquí tenemos que el significado de fidelidad es actitud de alguien que es fiel, firme, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas, obligaciones que asumen el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y también es de la palabra, se deriva de la palabra latín fidelidad, que significa servir a Dios. Y fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las personas. Esto es lo que significa fidelidad, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Y podemos tener nosotros más amplio concepto de lo que es esa palabra, de en realidad quién es una persona fiel. Pero también, Erika, tú nos traes otra palabra que nos traes el significado, por favor. A mí me llamaba mucho la atención porque también una persona fiel viene siendo una persona que es lealtad, ¿verdad? Y lealtad viene siendo una persona que tiene una actitud de alguien que no engaña, traiciona o abandona. Una persona fiel cumple sus compromisos y sus obligaciones. Aquella persona es digna de confianza, hermana Nikki. Qué maravilloso, Amén. ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la fidelidad va de la mano con la lealtad. Con la lealtad. Tal vez a veces decimos, no podemos ser fiel solo va a ser alguien que ya no comete errores o algo, pero podemos ver que la persona leal puede llegar a ser fiel. Así y eso es. es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice que el problema es, y está bien delicado en estos tiempos, es que se ha perdido la fidelidad hacia el Señor, ¿verdad? Y definitivamente si perdemos esa fidelidad hacia el Señor, definitivamente vamos a perder la fidelidad a las que somos casadas, a nuestro esposo, a nuestro trabajo, o depende a donde nosotros nos veniemos, vamos a nosotros a ser infieles, ¿verdad? Y vamos a leer Jeremías 7:27, dice así: pero les dirás, pues todas estas palabras, mas no las escucharon, los llamarás y no responderán. Aquí sabemos que le hablaban al pueblo de Israel y para ellos era que les daba esa palabra a Jeremías, ¿verdad? Que aunque les decían algo, ellos no iban a estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Pero Diana nos trae el significado de perdido y yo me gustaría que por favor nos lo compartiera. Amén, hermana. Pues aquí tengo perdido, ¿verdad? Y yo creo que es algo, un
concepto muy bonito, porque así es como vamos a poder ir dándole un poquito de sentido a la fidelidad, ¿verdad? El tema que estamos tratando. Dice que perdido, este verbo puede referirse a no encontrar algo que se tenía, a no obtener lo que uno espera, o derrochar, o despilfarrar alguna cosa, o a provocar un perjuicio en un objeto. Aquí podemos ver nosotras estas ciertas características, hermana, y de verdad que es algo bien triste, porque cuando uno ya tenía algo, dice, ¿verdad? Que nosotros podemos derrocharlo, que podemos, como quien dice, desperdiciarlo. ¿Y qué es lo que causa esto? Un sentimiento muy tremendo, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes en algún momento se les ha perdido algún objeto, ¿verdad? Tal vez en su necesidad diaria, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando uno sale todos los días al trabajo y no encuentra las llaves de su carro, imagínense, son cosas pequeñas que vivimos a diario y que dice, ay, lo frustra a uno y uno se desespera, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la pérdida de la fe, de la fidelidad a Dios. Entonces, como seres humanos, yo traje este ejemplo, ¿verdad? Que es muy pequeño, pero imagínense, la fidelidad a Dios es algo muy grande en nuestras vidas. Como usted lo decía, hermana Nikki, dice que si nosotros no somos fieles a Dios, empezamos a perderlo aún en nuestras parejas, ¿verdad? Empezamos a hacerlo a un lado, o a derrochar tal vez ese sentimiento bonito que Dios nos ha depositado para cada una de nosotras, para poder corresponderle a nuestras parejas. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo perdemos, lo derrochamos, no le tenemos importancia, lo hacemos a un lado. Este sentimiento es algo muy, muy triste, ¿verdad? Cuando ya sentimos que no tenemos lo que estaba con nosotros, entonces, ¿qué es lo que provoca ese sentimiento de tristeza, hermana? Exactamente, y es que algo bien lindo es que la persona que es fiel, que no ha perdido esa fidelidad hacia Dios, va a ser sensible a la voz del Espíritu. Amén. Y se va a dejar guiar, se va a dejar conducir por lo que usted nos está compartiendo. Yo le agrego esto. Entonces, definitivamente no va a perder aquella comunión con quien tiene. La fidelidad, cuando nosotros la perdemos, nos hace perder también esa comunión con nuestro Señor. Porque igual pasa en un matrimonio. Cuando se pierde la fidelidad hacia la pareja, también de igual manera se pierde esa comunión con la. Mire qué tremendo. A veces se nos hace como no le voy a poner atención a aquellas cosas, pero tenemos que tener cuidado. Ahorita nosotros estamos compartiendo contigo esto tan hermoso de la fidelidad hacia Dios y lo peligroso que es cuando se ha perdido. ¿Por qué? Porque no podemos darnos cuenta. Tal vez creemos que es lo normal. Y por eso yo traigo siempre en Jeremías, antes que compartas, Erika, que trae algo bien lindo sobre el pueblo de Israel, traigo Jeremías 26, porque dice, pero no me escucharon, dice, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que los padres. Imagínense qué tremendo cuando se pierde la fidelidad hacia Dios. Ya no escuchamos, ya no nos interesa. Nos dicen, tienes que hacer esto, arréglate, arrepiéntete. No lo hacemos, y si lo hacemos, tal vez solo lo hacemos de palabra, pero no de una disposición en nuestro corazón de continuar en esa unión con nuestro Padre, con nuestro Señor maravilloso. ¿Por qué? Porque se ha perdido todo. Se ha perdido ese de ser obediente, ese de escucharlo, ese de seguir sus instrucciones. Entonces tengamos mucho cuidado. Si estás pasando en algún momento así, pon atención a lo que Dios hoy quiere hablar a tu vida. Es lo que Él quiere, es de que tú vuelvas a obtener eso, porque usted leía algo y decía de algo que se ha perdido, donde dio el significado de la palabra, de algo que se ha derrochado, se ha dejado ahí a un lado. Ese era el significado de la palabra perdida. Entonces, cuando nosotros descuidamos esa fidelidad al Señor, vamos derrochando todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos permite que nosotros obtengamos. Pero, Erika, por favor. Amén, hermana. Es interesante ver lo que usted venía compartiendo de la fidelidad que se ha perdido, ¿verdad? Porque cuando se pierde esa fidelidad a Dios, como dice, uno quiere escuchar todo a su conveniencia.
¿verdad? Porque podemos ver que Dios en su misericordia mandaba a Jeremías a que le hablara al pueblo de Dios y los quería poner otra vez en rectitud, pero ellos no querían porque habían también endurecido su corazón, hermana Nikki, ¿verdad? Y hoy en tiempo también hay muchos hijos de Dios ahí que endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque quieren escuchar, pero a lo que les conviene. Porque hay muchas iglesias también que se llenan porque les predican lo que ellos quieren oír. No quieren oír lo que de veras Dios tiene para sus vidas, ¿verdad? Entonces esto es interesante, hermana, porque aún yo miro que cuando se pierde la fidelidad de Dios, se endurece el corazón. Y cuando uno, no sé si les ha pasado a ustedes, hermanas, a mí sí me ha pasado que tratas de hablar con alguien que se congregaba y ya no quiere nada con el Señor, en vez de recibir ese consejo de parte de Dios, se enojan con uno, nos critican, nos dicen que estamos mal. ¿Por qué? Porque ya están agarrando la palabra a su conveniencia, a como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque dice que también cuando la fidelidad, aparte de lo que tú dices, la fidelidad se ha perdido, dice que la persona empieza a comportarse con rebeldía y se hace de dura servir. Entonces, cuando empezamos nosotros, quiere decir, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos, que nos dicen, llegas a las 7 y uno dice, no, yo voy a llegar hasta las 8 si quieren, y si no, pues, de todas maneras me tienen que recibir. Cuando empezamos con esas pequeñeces, es que son pequeñeces como el ejemplo que usted daba, Diana, cuando empezamos con esas pequeñeces, algo está empezando a pasar en nuestro corazón. Algo estamos perdiendo, porque cuando nosotros no hemos perdido esa fidelidad, vamos a decir, oh no, voy a estar ahí. Me dicen que haga esto, lo voy a hacer así, no como yo quiera ni cuando yo quiera, sino lo voy a hacer ahí. Estamos dando esos ejemplos tan pequeños porque esas son esas pequeñas zorras, hermanas, que se van comiendo la viñera y que no nos damos cuenta. Se nos hace normal, bueno, ahí si les parece, si no, de todas maneras me van a hablar, ¿verdad? O me van a volver a decir que haga esto, que haga lo. No, tengamos cuidado, no nos hagamos rebeldes, porque esa es parte de lo que uno se va perdiendo, la fidelidad hacia el Señor, ¿verdad? La va haciendo a un lado, la va descuidando, ¿verdad? Cuando nos hacemos duros de corazón, cuando ya no queremos, como decías tú, que nos hablen. Amén. Y a veces tal vez no nos hemos de una vez retirado de los caminos del Señor, pero con el hecho que no nos gusta aquel llamado de atención, que no nos gusta aquello que nos van a decir que es bueno para nuestra vida, desde ese momento estamos endureciendo nuestro corazón, no estamos accesibles a la voz del Espíritu, porque si el Señor manda y nos están diciendo algo con amor, pero exhortado fuerte, pues, de parte de Dios, en realidad nosotros vamos a preocuparnos y vamos a ver en dónde estamos fallando. Pero cuando nosotros también ya no nos interesa eso, es porque ya también nuestro corazón se está endureciendo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo esa fidelidad hacia nuestro Señor. Porque cuando nosotros somos fieles al Señor, vamos a escuchar atentos y vamos a decir, lo voy a hacer, me dolió, no me gustó que me lo dijeran, pero lo voy a hacer como me lo están diciendo. Voy a recibir esa exhortación y la voy a poner a hacer la activa en mi vida. Eso es otro ejemplo también, ¿verdad, hermana Diana? Amén, así es, hermana Nikki. Yo creo que, como dice, la fidelidad se ha perdido. Y el perder la fidelidad en estos días no nos conlleva solamente a ser infieles, ¿verdad? Sino que perdemos muchas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que el Señor nos está alertando en este momento, ¿verdad? Para que no solo perdamos su fidelidad a Dios, sino que para que no perdamos la fidelidad en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todo esto es una pequeña palabra, pero que encierra alrededor todo lo que hacemos en el día, hermana Nikki. ¿Por qué? Porque, como usted decía, cuando ya viene alguien a reprendernos, como que ya entra ese rechazo. Y fíjese que el rechazo, hermana Nikki, es algo que usa el enemigo como primer arma
¿Para qué? Para que uno se aleje de las cosas, primeramente de Dios y después de la gente que quiere venir a auxiliarnos, a ayudarnos, a sacar adelante, ¿verdad? De ese momento que estamos pasando, pero como nuestra cabecita no piensa en ese momento, sino nada más está sintiendo los sentimientos de uno, automáticamente rechazamos la palabra de Dios, rechazamos esa persona que viene a exhortarnos con amor, ¿verdad? Pero como les decía, esta arma es la primera que usa el enemigo para que no podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Exactamente. Dice que estas personas también ya no escuchan la voz del Señor, no les interesa obedecer, y no solo eso, sino también pierden la fe. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, ya podemos llegar a un punto de esa magnitud, de perder la fidelidad hacia nuestro Señor, ¿verdad? Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacernos duros y vamos a hacernos rebeldes y vamos a estar desobedeciendo. Y por eso es bien importante que nosotros siempre estemos cuidando eso, estemos cuidando, ¿verdad? Si estamos tratando de ser fieles al Señor, estemos cuidando, pero no lo descuidemos ni lo hagamos a un lado. Esa es una forma de perderla, la descuidamos y la hacemos a un lado. No nos interesa, ahí está. De todas maneras, el Señor es bueno, el Señor me perdona y ahí vengo yo. No, cuidado, no son las cosas de esa manera, sino que nosotros tenemos que tomarlo y cuidarlo y atesorar esa fidelidad con el Señor. ¿Tienes algo que agregarme? Pues es bonito, hermana, porque es para aprender, ¿verdad? Ser fieles a Dios, porque si somos infieles a Dios, entonces no vamos a ser fieles a nada, ¿verdad? Y a nosotras como mujeres también no nos gustaría que alguien fuera infiel a nosotros, ya sea una amistad, nuestro cónyuge. Nos gusta que sean leales, que sean fieles a nosotras. Entonces, si nosotros queremos sembrar fidelidad, hay que recibir fidelidad, ¿verdad? Y si sembramos infidelidad, entonces también no hay que enojarnos, ¿verdad? Si recibimos eso de regreso. Sí, y algo bien importante, porque nuestra fidelidad va a ser probada. Va a ser probada. No te asustes. Va a ser probada. ¿Por qué? Porque de allí va a salir algo fuerte, algo decidido, algo verdadero de nuestra interno que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a leer 1 Timoteo 3:10. Dice que también estos sean sometidos a prueba primero, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Nosotros acuérdense que estamos hablando de que nuestra fidelidad será probada. ¿Por qué? Porque dice que cuando nuestra fidelidad es probada, pasaremos diversas situaciones en las cuales estaremos sufriendo, pero habrá en uno algo diferente, algo confiable y algo transparente. Miren qué maravilloso. Aleluya. Así que valen la pena esas pruebas en donde está haciendo, ahí sí que nuestra, valga la redundancia porque voy a repetir la palabra, nuestra fidelidad va a ser probada, ¿verdad? Así de que yo invito a hermana Diana, por favor, que también nos comparta sobre. Sí, hermana, yo creo que todas en nuestra vida actual hemos sido probadas, ¿verdad? Y más en la fidelidad. Y yo creo que una relación con el Señor también es probada. ¿Por qué? Porque cada día viene el desánimo, cada día viene la prueba, cada día que nosotros estamos caminando, tal vez ese mal humor que nosotros tenemos, ese mal humor también provoca el estar enojados, el rechazar todo esto, y viene una prueba y empieza uno a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, si nosotros vamos a serle fiel a Dios, ¿verdad? Y esa fidelidad es probada cada día con nosotros tenemos que responder de una manera diferente, porque algo que me gustaba, hermana Nikki, es algo que usted compartía y decía que cuando nosotros ya fallamos y lo hacemos constantemente, como que venimos y decimos, ay, al cabo que el Señor nos perdona, pero no es así, ¿verdad? Porque entonces nosotros esperar solamente la fidelidad de Dios y nosotros dar infidelidad a Él, entonces no va a traer nada de provecho, ¿verdad? El enemigo siempre quiere que nosotros desmayemos, retrocedamos, que le fallemos a Dios y que nos rindamos, y así nuestra fidelidad hacia Él se termine. Wow, qué tremendo, ¿verdad?
Por eso tenemos que tener, y cuidado cuando estamos en la prueba. Así es. Seguir creyéndole al Señor, esa es parte de nuestra fidelidad, seguirle creyendo al Señor, y ahí vamos a salir nosotros victoriosos y vamos a salir diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo probada nuestra fidelidad para ver si en realidad somos creemos en ese Dios poderoso que día a día nosotros hablamos, o que día a día nosotros nos acercamos, como decía la hermana, que le miramos que el Señor es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel, pero nosotros nada que ver con eso, siempre con nuestras cosas erróneas y con nuestras cosas negativas. Pero también tú traías algo muy lindo que compartirnos sobre cuando nuestra fidelidad es probada. Amén, amén. A veces uno no entiende, ¿verdad? Porque tenemos que ser probados. Bueno, de hecho, a lo mejor no nos gusta, ¿verdad? En el momento de la prueba. Pero aún el versículo nos está diciendo que primero es necesario ser probados, ¿verdad? Y entonces ejercer el diaconado, ¿verdad? Entonces Dios permite que pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en Él, ¿verdad? En este momento, cuando uno está pasando por las pruebas, es cuando hay un crecimiento espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Y aquí vimos que primero son probados, entonces después recibieron, pudieron llegar a ser diáconos, ¿verdad? Un diácono viene siendo un servidor del Señor, ¿verdad? Para ser un diácono es alguien que le sirve al Señor. Entonces, al ser probadas nosotras, vamos a poder ser siervas de Dios, ¿verdad? Ser un servicio agradable a Dios. Entonces uno puede decir en su mente, bueno, hermana, yo no quiero ser diácono, pero déjame decirte que cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya eres una servidora del Señor, ya llegas a pasar a ser una servidora del Señor. Y a lo mejor tú puedes decir, pero yo no sirvo en la iglesia. Pero déjame decirte que con tu testimonio tú ya le estás sirviendo al Señor. Amén. Porque estás evangelizando a los tuyos. Tu caminar ya viene a ser un servicio de parte de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario ser probados? Para crecer y poder llegar a ser esa servidora del Señor. Amén. Exactamente, y no olvidando, ¿verdad?, que nuestro más importante servicio empieza en la casa. En la casa, ¿verdad? En y por eso hogar. Es que ahí Amén. va a ser probado nuestro servicio hasta el Señor. Y muchas veces ahí es donde no aprobamos. No, en todos lados podemos aprobar, ¿verdad?, nuestro servicio al Señor, pero en casa cuesta. ¿Por qué? Porque en casa renegamos mucho, nos quejamos mucho, o estamos en desacuerdo en muchas cosas. Entonces desde ahí empieza cómo hacemos ese servicio. Queremos tener un servicio especial en nuestra congregación. Lo podemos hacer, pero para eso es importante que nosotros primero seamos fieles en el servicio que Dios nos está dando. Y si estamos siendo probadas en ese servicio en nuestro hogar, que podamos salir calificadas, ¿verdad?, como hijas de Dios, porque es lo que Dios espera de nosotras, que nosotros pasamos todas las pruebas, pero ahí sí que conscientes, para que entonces podamos llegar a ese momento especial de poderle ver a Él cara a cara, ¿verdad? Nosotros de veras te hacemos una invitación maravillosa de que aceptes a tu Señor como tu único Salvador, para que tú puedas serle fiel a Él y tú puedas disfrutar de esa fidelidad que también nosotros te hemos compartido, que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y que para que aprendas a serle fiel al Señor, eso es bien importante. Y ahí donde estás, puedes tú decirle al Señor que entre en tu corazón, que perdone tus pecados y que estás dispuesta a seguir en el camino de Él. Y tú vas a poder disfrutar de muchas cosas maravillosas. Pero eso sí, demanda que nosotras apliquemos la palabra en nuestras vidas, seamos obedientes para poder vivir en consagración. Es una invitación que nosotros te hacemos. Yo le pido a hermana Diana, por favor, que ore por la palabra para quedar despedida. Amén.
bendito Dios, en este momento te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos des esa fortaleza, Señor, para seguir en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, con esa fidelidad hacia ti, Padre. Que seas tú el único, Padre Santo, que estés en nosotros, Señor, en nuestra fuerza, en nuestra mente, para nunca más fallarte, Padre Santo. Por favor, que esta palabra sea para cada una de nosotras esa palabra que llena nuestra vida, que llena nuestro ser, Padre Celestial. Gracias por este momento, y que toda esa persona que la haya recibido la pueda practicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.